Así comienza Entre Nosotros. Hoy con nuestro colega, con nuestro periodista invitado que tenemos todas las semanas, a quien vamos a darle la bienvenida. Así es, lo vamos a saludar rápidamente. Él es Abel Díaz, dueño de los domingos a la noche aquí en la pantalla del 10. Tiene su multimedio porque está también en Radio Salta, tiene su página. ¿Cómo estás, Abel? Bienvenido, bien, muchas gracias a ustedes. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Por favor. Por acompañarnos. Bueno, por favor. De educación, la oferta en salud, la oferta en seguridad, garantizar derechos, el acceso justamente a estos servicios, pero también acceso, si hablamos de educación, al pase libre, si nosotros hablamos de educación, a los manuales, si nosotros hablamos, podemos hablar también de la justicia. Entonces, hay una serie de cuestiones sobre las cuales había que trabajar. Ahora viene otro proceso, ahora viene otra etapa. Es preocupante, ¿no? Es preocupante en tantos años que el salteño y la salteña no llegue a conocer a quienes manejan la provincia. No sé cómo lo tomas vos, Carlos. No, nosotros lo evaluamos permanentemente cuando estuvimos en gestión, y en Salta se da que la figura de Urtubey siempre fue muy fuerte y es muy fuerte. Entonces era como que la figura de él siempre era preponderante por encima de los ministros. Y vos, cuando hablaste hace un ratito, hiciste una introducción de que yo siempre estuve... Claro, como, claro. Yo siempre me puse un objetivo cuando asumí, desde que asumí. Mi objetivo era trabajar para que el gobernador pueda inaugurar obras, para que a la provincia le vaya bien, generando proyectos, propuestas, ideas, sentado desde el lugar que me tocaba, porque yo creo que la responsabilidad de un funcionario es dedicarle la cantidad de horas que se merece. Entonces yo era de los que llegaba primero y me iba al último, porque entendía que eso era la función. Entonces no tuve yo durante los 10 años una posición de exposición, porque fue mi decisión personal. Ahora, disculpa, ¿no? Yo creo que también hace falta que por ahí los ministros, y lo digo por los que están ahora, salgan un poco más al barrio, al terreno, al barro. conocer, No se los ve. nosotros... Y a mí siempre me llamó la atención, cuando están de campaña o con esa intención, quieren ir a todos los programas de televisión, cosa que no es tan fácil pautar un ministro, la gente tiene que saberlo. Y tampoco es fácil que llegue a hablar con el vecino en gestión. Sí, cuando está en campaña van todos, dan besos, se sacan fotos. Sí, pero nosotros cuando yo asumí la jefatura de gabinete, que era un nuevo desafío y se planteó de esa manera, yo después de 2 gestiones como ministro de Economía entendía que ya era una etapa superada. Entonces ahí el gobernador crea la jefatura de gabinete, y ahí era un trabajo que a mí me gustaba más, que era de coordinar acciones y hacía lo que decía Abel. O sea, nosotros creamos la Secretaría de Atención Ciudadana, y nosotros todos los viernes de cada semana íbamos deben recordar ustedes que eran como las carpas, como carpas inflables, donde mostrábamos todos los servicios que tenía el Estado. Íbamos todos los viernes de cada semana al interior. Salta es personalista, quiere siempre que pasa algo, quiere como una opinión del gobernador, y muchas veces el gobernador dijo: eso no me compete a mí, tiene que resolver la legislatura, y a la gente no le gusta. La gente quiere, porque es muy personalista, quiere que el gobernador se manifieste. También se vio mucho que ante un conflicto menor, chico, que yo creo lo puede resolver hasta una secretaria de algún ministerio, como no ocurría eso, tenía que ir el propio gobernador a resolver muchísimos conflictos en estos 12 años, ¿no? Porque sus propios ministros es como que en su momento no podían no cumplían la función de algunos. Correcto, o sea, yo lo vi al propio Urtubey bajándose en un corte de calle acá nomás cerca, en el San Cayetano, a hablar con los vecinos, cuando yo creo un director, un secretario o un ministro en el último eslabón tendría que haber estado primero. Y lo expusieron al gobernador a esas cosas. No sé cuándo habrá sido, digo. No, sí, pasó. Por eso digo, no sé en qué momento habrá sido. 2 veces, y otra vez se bajó en ruta 26. Yo lo vi, lo cubrí. Por eso, pero digo, recuerdo, te insisto, no sé cuándo habrá sido. Cuando a mí me tocaba estar en función, y cuando me tocaba la función de jefatura de gabinete, digo, uno pretende de que esas cosas no sucedan, ¿no? O sea, y no es que son eslabones de decir el último que llegue que sea los ministros. Digo, la función pública requiere que uno vaya, hable y se reúna. Tiene razón, la gente está enojada, porque está peor que hace 3 años. Está enojada. Entonces está enojada con la política, y ahí en ese esquema entra da lo mismo. O sea, no es que pero no es solamente hace 3 años, también esta gente habla de 10 años, 12 años, no sabemos. No sé si habla hace 10 o 3. Está muy enojada. Pero dijo,
estamos enojados, listo, Sí. digo, existe un enojo, o sea, nadie le escribió, estoy enojado hace 8 o hace 3. Dijo, está enojada, y está enojada porque la Con todo, con el espectro político. Claro, vos estás enojada con la Claro, política, porque claro. la política te tiene que solucionar problemas que no te lo supo solucionar. Igualmente, Yo creo que eso tiene que ver al- también con la primera pregunta que quedó como muy al pasar, que fue la de los bagalleros, que muy bien le hiciste vos. Y vos dijiste, Carlos, son temas complejos que no creo que se resuelva de un día al otro o algo así. Exacto. Pero es un tema que tiene décadas, pasaron Sí, varios es gobiernos, cierto. nadie lo pudo resolver. Claro, Entonces uno dice, muchos gobiernos Sí, miraban al costado. claro, eso quiere decir que los temas Es un complejos, costo político el que- los el que temas tiene. complejos no se resuelven en Salta, entonces. Yo creo que ese tema no existió voluntad política de resolverlo, pero hago... Ese y otros. No, Sí, hablamos hay de varios. ese. Digo, De los después bagalleros, decime- bueno, en ese- después Sí, decime claro. cuál otro y yo te digo cuál es mi impresión, pero de ese tema para mí no existió voluntad política de resolverlo y yo hice una aclaración cuando hablé del tema. Estamos hablando de zona de frontera. Sí. Quien sacó esa resolución tratando de buscarle la solución fue el gobierno nacional porque ahí tiene competencia aduana, AFIP y gendarmería. De hecho hay un puesto de control que es el que retiraron de ese lugar. En algún momento se hizo un relevamiento, se pretendió trabajar sobre... e incluso queda desfasado las propuestas y las alternativas que vos podías llevar adelante con el costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Lo que ganan haciendo ese trabajo que es ilegal porque no cumple los requisitos hoy establecidos por la ley respecto de la alternativa. Pero para eso se tienen que juntar todo a poder resolverlo. Ahora, la resolución, vos me decís, no existe voluntad. ¿Cuál fue? Hoy salió la resolución. Vienen, buscan un principio de acuerdo y desde allá te dicen... O propios organismos te dicen no estamos de acuerdo ahora y cambiás la cosa y caminas para atrás. Lo que pasó en el año 2017, que fue el último año que yo estuve en gestión, estuvo vinculado con decisiones que no es que adopta una persona, porque yo siempre defiendo mi equipo a muerte. Yo no era ministro de Economía, pero defiendo el equipo. Y yo siempre digo que el gobierno es unipersonal, el poder lo tiene una sola persona, que es el gobernador. Entonces el equipo, que incluye el gobernador con los ministros y con el jefe de gabinete que interpreta lo que dice el gobernador y lo traslada abajo, nosotros resolvimos que ese año, que era un año complejo, como lo fue también el año 2016, nosotros priorizamos hacer inversión en materia de obra pública, sostener el salario de los empleados, que se sostenga la actividad económica. Entonces yo siempre digo que los déficits cuando resultan transitorios, yo digo, este vaso es pesado, digo, si yo lo tengo así, no, para mí no resulta pesado. Si esto lo tengo que tener una hora, se convierte en pesado. La Argentina tiene 70 años de desequilibrio. Entonces, si vos tenés un desequilibrio que al año siguiente lo corregís, significa que no era tan pesado. Entonces, nosotros entendemos a la economía como una herramienta, no como un fin. Cuando vos entendés la economía como un fin, pasa lo que pasa hoy en la Argentina. O sea, el gobierno nacional se puso como fin último equilibrar las cuentas. Y no lo logra. No es que no lo logra. Vos ya no sos el chino, vos sos un número. Entonces, si vos no le cerrás al gobierno nacional, chau chino. O sea, no le importa. O sea, chau Carolina, chau a Abel, no importa eso. Tienen que cerrar los números. Entonces, ¿quién queda en el medio? La gente. Entonces, cuando la economía se convierte en un fin en sí mismo y no es un medio, la economía tiene que ser un medio. Entonces, si vos la transformás en un medio, vos lográs sostener actividad, que la gente no pierda empleo. Bueno, después esa realidad se modificó en Salta porque el gobierno firmó el pacto fiscal y ya encorsetó determinadas cuestiones. Escuchaba la explicación técnica, que no sé si la gente por ahí lo llega a entender, pero la gente sigue reclamando esas obras que, según tu explicación, los números rojos son porque se hizo muchas obras públicas. Sí, ese la año se gente hicieron sigue viendo 5.500 cloaca, millones. agua, gas. Yo vengo de Orán, donde la gente, lo vamos a mostrar este informe más adelante, la gente está en la guardia en un pasillo porque no hay sala, no hay lugar. Heridos, están acá todos heridos, ensangrentados, impresionante. Está en la imagen, o sea, ya ahora no va a ser, me contaron, me dijeron, traje imágenes. Hay barrios que se han constituido sin tener servicio, eso pasó en años y ahora, hasta ahora mismo, Barrio Paraíso se lo entregó sin nada. Sí, Bueno, lo por que ahí yo te puedo decir que ese año nosotros hicimos 5.500 millones de obras, que era mucha inversión, ¿sí? Hay que comparar después qué es lo que se vino haciendo en el futuro, pero la realidad económica también encorsetó las situaciones. Yo dije que gobernar significa utilizar una odiosa palabra que es priorizar, que vos no podés solucionar todo al mismo tiempo porque no te da la posibilidad de hacerlo. Y eso significa tener pérdida. Entonces, poner el foco en determinadas cuestiones. Entonces, esa realidad es lamentable,
pero digo, eso a veces sucede porque es lamentable, o sea, no te alcanza como para hacer todo. Vos me describís una situación de hoy. Yo defiendo a capa y espada lo que yo hice hasta el día que renuncié, que fue octubre, noviembre del año 2017. Entonces, digo, hoy yo no me voy a poner en defensor del gobierno porque sería el gobierno el que tiene que sentarse a defender esa situación.